Este audiolibro presenta un recorrido por regiones del mundo que en su día se consideraron prósperas, pero que hoy han quedado rezagadas. De hecho, incluso dentro de los países ricos también hay regiones pobres. Así, por ejemplo, pese a que Yorkshire del Sur contaba con una potente industria siderúrgica que duraba siglos, en la década de 1980 esta se vino abajo y ahora es la región más pobre de Inglaterra. Lo mismo ocurre en países de renta media. La antes próspera costa atlántica caribeña de Colombia hoy es mucho más pobre que la pujante región que rodea Bogotá, la capital del país. En ocasiones, son países enteros los que retroceden. Zambia fue en su día más rica que Chile, su competidor en la exportación de cobre, pero en la actualidad la renta media de los zambianos es inferior a la 10ª parte de la de los chilenos. Zambia no solo se ha convertido en un país en franco retroceso, sino que en él hay territorios aún más afectados, como el Cinturón de Cobre, que se han quedado atrás con respecto a la capital, Lusaka, que es más próspera. Este último es, pues, un ejemplo de una región rezagada dentro de un país rezagado. He trabajado en todos esos lugares y siempre he escuchado estas dos preguntas candentes. ¿Por qué nos hemos quedado atrás? ¿Y qué podemos hacer para ponernos al día? En mi condición de economista con una estricta formación en la principal escuela de economía de Estados Unidos, sé que existen respuestas oficiales a la pregunta de cómo aplicar políticas adecuadas en lugares afectados por una crisis. Su germen intelectual se encuentra en Chicago, donde Milton Friedman visualizó una compleja teoría sobre por qué se debía confiar en que las fuerzas del mercado acababan equilibrando las cosas mediante la imagen de un arpa de cuerdas bien tensadas. Los golpes adversos, como el colapso de una industria minera, eran análogos a pulsar las cuerdas del arpa. Oscilaban durante un rato, pero volvían a su posición inicial. La crisis hacía bajar los salarios y los precios de la propiedad, pero eso creaba oportunidades, y como el mercado está ávido de ellas, el dinero entraba de nuevo a raudales, provocando que los salarios y los precios volvieran a subir. Una certeza precoz que resultó ser errónea. Sin embargo, rápidamente se consolidó como una verdad canónica. En el Departamento de Economía de Oxford, yo mismo solía enseñar esas teorías. En la década de 1980, esas ideas se consideraban parte de los axiomas indudables de la ortodoxia económica. Su aceptación era la piedra angular de la sensatez. El Tesoro británico las aplicó de forma mucho más dogmática que cualquier otra economía importante. Otros departamentos de finanzas de Europa o Estados Unidos recibieron la influencia de distintas escuelas de pensamiento o respondieron a la realidad de una manera pragmática. Aunque Friedman y Chicago dominaron económicamente el panorama durante la presidencia de Ronald Reagan, en Estados Unidos jamás se puso en duda el monetarismo. Por otra parte, el Tesoro era excepcionalmente poderoso y las regiones rezagadas de Gran Bretaña quedaron desprovistas de autoridad. Su historia es un ejemplo de la implacable búsqueda de una doctrina económica enmarcada en una relación de fuerzas políticas muy desiguales, lo que le confiere un valor global. Explica lo ocurrido en muchos otros países pobres, muy centralizados, como Zambia y Colombia, en los que ciertas regiones están sumamente rezagadas. La certeza siempre es peligrosa. Condujo al desastre de la guerra de Vietnam. El ensayo La marcha de la locura, la devastadora crítica de la historiadora estadounidense Barbara Tuchman a Robert McNamara, culmina con una frase mordaz. Tenía el don de la certeza. La presuntuosa autoconfianza de McNamara se basaba en una fe absoluta en el poder de la cuantificación y en su propia capacidad de gestión. Estaba seguro de que Estados Unidos vencería en Vietnam y amedrentó a los presidentes para que aceptaran su tesis. Conocía a McNamara en sus últimos años. Estaba profundamente arrepentido de sus errores y se comprometió con fervor a ayudar a los lugares más rezagados, sobre todo en África. Pero en cierto sentido, su confianza anterior sigue siendo sorprendente, considerando su historial. En Ford, sus previsiones demasiado confiadas sobre los gustos de los consumidores provocó el desastre comercial del Edsel, por lo que abandonó la compañía para convertirse en secretario de Defensa. El Tesoro británico también posee el don de la certeza. Con independencia de lo que ocurra en una región en crisis, jamás se cuestionan sus ideas. En mi adolescencia leí el clásico satírico Cándido de Voltaire, un libro protagonizado por el doctor Pangloss, que cree que todo lo que ocurre es siempre para bien, que vivimos en el mejor de los mundos posibles.
Para seguir escuchando este audiolibro gratuitamente, haz clic en el enlace de la descripción y podrás escucharlo completo sin coste gracias a la prueba de 30 días de Audible.